Hola amigos, soy Sofía del Gris y hoy vamos a hacer estas maravillosas violetas de pasta de goma. Para trabajar necesitaremos pincel sintético número 1, así como cola de repostería, colorante alimentario colores morado y amarillo, líquido y en polvo, esponja y tabla, herramienta Dresden y palo de árbol, vinyl tool de gem, cortador de 5 pétalos y bolsa de almidón. Pinceles sintéticos secos del número 3, toallas de papel y pasta de flores de azúcar. Rodillo. Tiño una pequeña cantidad de pasta de azúcar de un delicado color lila, unos 20 gramos. Almidón en la superficie para que la pasta de azúcar no se pegue. Y enrollo una pasta del grosor de unos 2 milímetros. Luego recorto la flor. La extraigo con una herramienta Dresden y la pongo en el borde de la esponja. Coloco la esponja en el borde de la mesa y dirijo la punta de la herramienta hacia arriba. Hago rodar cada pétalo desde el centro hacia el borde. Gracias a lo que consigo una textura interesante. El pétalo se va adelgazando y la flor se vuelve como una flor de verdad. Ahora hay que hacer el núcleo de la flor. Creo un hueco con la herramienta. Luego cojo pasta de azúcar amarilla. Moldeo una bolita y hago un óvalo con ella. La pego en el centro de la flor, como se muestra en el vídeo. A continuación, con la herramienta Dresden divido este elemento central en dos mitades redondas. Para colorear necesitaremos pincel sintético seco número 3, almidón de maíz y polvo de flores. Con el almidón diluyo el color brillante de la pintura en polvo. Pinto la flor con un movimiento desde el centro de la flor hacia el borde y luego desde el borde del pétalo hacia el centro. Esto es para añadir visualmente volumen a la flor. Tomo otro pincel limpio y seco y aplico polen amarillo en el centro de la violeta. Mira qué bonito queda. Estas flores son totalmente comestibles y pueden utilizarse para decorar todo tipo de platos y postres. Además, son muy fáciles de hacer y pueden conservarse en un recipiente a temperatura ambiente durante muchos años. Y gracias a una receta especial para la pasta de azúcar, estas flores se mantienen siempre suaves. Por cierto, puedes ver la receta de la pasta de azúcar con la descripción debajo de este video. Gracias por verlo. Visita mi canal y ver otros videos sobre flores de azúcar de pasta de goma.